Estamos ya en la clase número 6 de nuestra serie llamada Resistiendo al Adversario. Resistiendo al Adversario. Y en este día la clase se va a llamar Escondido a plena vista. Y vamos a aprender cosas increíbles y sobre todo vamos a ver escrituras que hemos leído siempre, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva que tal vez ni la habíamos imaginado. Recuerden que esto está basado en el trabajo del doctor Michael Heiser. Cada clase obviamente le damos crédito por su trabajo. Ahí están los libros, puedes conseguirlos para tener un poco más de información al respecto. Vamos a comenzar pues recordando un poquito esta historia de aparente fracaso que hemos estado estudiando, como si Dios estuviera fracasando a lo largo de la Biblia en los intentos que hizo de recuperar a la humanidad. Comenzamos con lo que pasó en el Edén, que ya todos lo sabemos. La humanidad cae, peca, es expulsada del Edén, donde Dios tenía ese ideal de tener a su familia celestial con su familia terrenal conviviendo juntos aquí en la tierra. Satanás también es expulsado, ¿ok? Y pues como resultado del Edén, pues viene una humanidad caída, entra la muerte en el mundo y pues la maldad crece. Y como vimos también con la rebelión de los vigilantes, pues surgieron los gigantes en la tierra, aunque suene de película de ciencia ficción, hubo mucha maldad y entonces Dios mandó el diluvio y acabó con todos, menos con Noé y su familia. Lo seleccionó y quiso hacer otro intento con él y sus descendientes. Pero sus descendientes con el tiempo se rebelaron contra Dios, construyeron la torre de Babel y Dios decidió abandonar todas esas naciones a su consejo divino. Él ya no iba a ser su Dios. Ahora se los iba a entregar a otros seres celestiales para que los gobernaran, pero se corrompieron y terminaron llevando sus pueblos a la idolatría. Así fue como nació la idolatría. Sin embargo, Dios tuvo otro plan con Israel, lo que sería un día Israel, que comenzó con Abraham, el llamado ese hombre. Abraham, su esposa, la promesa de descendencia que se cumplió, y de Abraham surgió toda una nación que se llamó el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel terminó siendo esclavizado en Egipto y Moisés fue enviado para liberarlos. Fueron liberados, salieron con grandes victorias, pero ¿qué crees? En el camino se rebelaron y pecaron una y otra vez contra Dios y lo pusieron a prueba hasta que Dios los castigó 40 años vagando en el desierto. Murió toda esa generación que se rebeló contra Dios, con excepción de aquellos que fueron fieles, y fueron sus hijos los que entrarían a la tierra prometida. Ellos ya no, ni siquiera Moisés entró. Así que también aquí hubo un fracaso. Y finalmente, el rey David era una esperanza de que las cosas cambiaran. Fue un gran rey, sin duda, un modelo en muchas áreas, también pecó, lamentablemente, falló, pero se arrepintió. Y su hijo Salomón iba a continuar con su legado, pero desafortunadamente se torció, se desvió en el camino, se volvió idólatra, lleno de mujeres. Esto ocasionó que a su muerte el reino de Israel se dividiera en dos y con el paso de los años, cada rey fue contribuyendo a más y más desviación hasta que pues fueron castigados ambos reinos con el exilio. El reino del norte invadido por los asirios en el 722 antes de Cristo, el reino del sur o de Judá en el 586 antes de Cristo por los babilonios. Y entonces pareciera que todo fracasó. Todos estos intentos que ves en la pantalla fue Dios queriendo recuperar su sueño original de restablecer una relación de la humanidad con él a través de personas que escogía sus descendientes, pero uno tras otro fueron fracasando. Entonces, para lo que era el periodo intertestamentario, entre lo que fue el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo, pues no se veía mucha esperanza de que la humanidad fuera rescatada. Entonces, Dios tenía que hacer algo más, tenía que hacer otra cosa porque simplemente lo que había intentado hacer no había funcionado aparentemente.
Así que aquí viene la primera parte de esta sesión, cómo fue encriptado el Mesías, aunque suene raro, encriptado el Mesías, ¿ok? A lo mejor en el mundo de los medios digitales has escuchado esta frase de encriptar, un mensaje encriptado, básicamente es un mensaje codificado de una manera que no puede ser fácilmente leído o entendido y se requieren como algoritmos que puedan romper esos códigos y saquen el mensaje. Pues vamos a ver que Dios tuvo que hacer algo así. ¿Cuál sería el plan de Dios? Él quería un hombre perfecto, que fuera obediente y que resistiera la tentación. Pero más allá que un hombre, quería que fuera un ser especial, no solo un hombre ordinario. También quería que este hombre fuera hecho para la realeza, que gobernara con justicia, que gobernara con verdad. Y él también quería revertir la maldición, que este hombre, que no solo era un hombre, sino era también Dios hecho hombre, Dios en la carne, se ofreciera en sacrificio de manera voluntaria como sustituto por el pecado de la humanidad. Y después que resucitara de la muerte y de esa manera la venciera. Este iba a ser el plan de Dios. Hoy lo entendemos porque es lo que leemos en el Nuevo Testamento, es lo que estudiamos en los principios básicos del cristianismo, fue lo que comprendimos para poder hacernos discípulos de Jesús. Pero créeme que por miles de años no era obvio para muchísimas personas. Aquí vamos a ver una muestra. 1 Corintios 2, versículo 7 dice, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí el apóstol Pablo está revelando algo, que Dios decidió que este plan no fuera entendido por los gobernantes de este mundo. Y puede referirse a los gobernantes terrenales, pero más bien, porque el mismo Pablo usa esa misma palabra en Efesios 6, para aquellos gobernantes espirituales, lo que les he enseñado, los otros dioses, los que tenían a su cargo las naciones corruptas y perdidas. Y Pablo está diciendo que Dios diseñó su plan de tal manera que ninguno de esos gobernantes, ni Satanás, ni sus ángeles que vemos aquí en la pantalla, pudieran entender de qué se trataba realmente la llegada de Jesús. Y dice aquí Pablo, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Esta es la evidencia de que Dios encriptó en el Antiguo Testamento qué pasaría realmente con el Mesías. Lo puso en código, en clave, para que ni el diablo mismo entendiera esto. Porque sí, Dios no quería que se enterara Satanás de que Jesús iba a morir por los pecados, iba a resucitar y de esa manera iba a traer salvación al mundo. Porque dice Pablo que si lo hubiera entendido, no hubiera promovido que lo crucificaran. Acuérdate que Satanás fue quien entró en Judas y quien promovió la traición y que después movió ahí todos sus hilos con Pilato y la maldad estaba en juego queriendo destruir a Jesús. Pero si Satanás hubiera entendido que eso más bien se le iba a revertir, no lo hubiera hecho. Hubiera dejado a Jesús vivo. ¿Ok? Así que esto revela que Dios tuvo que armar toda una estrategia. Y vamos a ver cómo fue que encriptó al Mesías, lo escondió. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si no tuviéramos el Nuevo, verías que ningún versículo del Antiguo Testamento conecta al Mesías con un hombre que al mismo tiempo sería Dios y que moriría por los pecados de la humanidad. Simplemente si te pones a buscar un versículo en el Antiguo Testamento que conecte al Mesías con ese concepto, no hay. Ni es más, ni siquiera Isaías 53, este famoso poema del siervo sufriente, porque en realidad
el siervo sufriente en el contexto de Isaías era Israel, no Jesús. Era en la primera lectura, en el primer contexto inmediato. Obviamente sabemos que es una profecía mesiánica que se cumple en Jesús, pero ni los judíos lo sabían. Y es más, la palabra Mesías del hebreo Mashiach significa ungido. En el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a David o a uno de sus descendientes, pero jamás se presenta como un salvador del mundo que vendría y casi apuntando a Jesús. No aparece. ¿Ven? O sea que el puro Antiguo Testamento solito no nos da una clara evidencia de a qué iba a venir Jesús al mundo. Y esto era tan fuerte y tan real que aquí vemos dos ejemplos. En Mateo 16:21, cuando Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir a manos de los ancianos, y luego dice que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Ese fue el mensaje que dio. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Dice, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Por qué? Porque ni el mismo Pedro aceptaba esa idea. Ellos conocían el Antiguo Testamento, lo leían desde niños y no era su idea del Mesías. No era su idea. Ellos no entendían que tenía que pasar por ese proceso. Y lo mismo pasó en Lucas 24:25, cuando ya Jesús resucitado se encuentra con los dos discípulos en el camino de Maús y les dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ya después de resucitado, aún así, seguían sin entender por qué tenía que pasar esto. Esto nos muestra que en la población judía del primer siglo no estaba la idea de un Mesías que iba a venir a morir, a resucitar, y así tendría la victoria. Su idea de Mesías era otra. Era de un salvador político, era de un salvador del imperio romano, era de establecer el reino de Dios en la tierra, pero no eso. Ni el mismo Satanás lo sabía. ¿Ves? ¿Hasta dónde comprendieron los demonios a qué venía Jesús? Aquí hay dos pasajes interesantes donde los demonios hablan con Jesús. Mateo 8:28, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Y luego Lucas 4:33. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Qué revela esto? Los demonios, que en ese tiempo estaban muy activos, al hablar con Jesús, identificaban que él era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero no entendían bien a qué había venido. Incluso le reclaman, ¿por qué nos quieres atormentar antes de tiempo, no? ¿Qué te traes? Todavía no tenías que estar aquí. Tal vez ellos se referían más como a la idea del juicio final. Entonces ellos mismos no entendían bien cuál era la misión de Jesús en la tierra. Se mantuvo en secreto. Dios así lo decidió. Y por eso la parte 2 se llama engañando a Satanás. Engañando a Satanás. Vamos a ver cómo Jesús, ya en su ministerio, vivió ciertos eventos que fueron muy simbólicos en esta visión teológica de la guerra entre Dios y Satanás y todos los ángeles caídos y los falsos dioses. En esta guerra espiritual que existe, Jesús fue revelando poco a poco a qué había venido a través de ciertos eventos. El primero de ellos fue su bautismo. Marcos 1:9 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía,
Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. El bautismo de Jesús en agua fue muy representativo, porque suceden dos cosas sobrenaturales en ese momento. Número uno, baja el Espíritu Santo en forma de paloma a él, la tercera persona de la Trinidad. Y número dos, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Dios el Padre reconociendo públicamente delante de todos a Jesús como su Hijo. Esto es como el inicio de esta revelación que Jesús fue haciendo poco a poco de cuál era su misión. En la siguiente clase vamos a hablar de cómo el bautismo es tan representativo y es el inicio de la guerra espiritual para toda persona, para todo creyente. En el caso de Jesús, fue el inicio de su ministerio. Él no hizo nada antes de su bautismo. ¿Okay? Luego, el segundo evento son las tentaciones, que sucedió inmediatamente después de su bautismo. Mateo 4:8 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Bueno, recordemos lo que sucedió en Babel, todas esas naciones que quedaron desheredadas de la gloria, de la gracia de Dios, que fueron entregadas a otros seres espirituales y que terminaron corrompiéndose y alejándose de Dios. Todas esas naciones eran propiedad de Satanás y sus demonios, de los dioses de esas naciones, de los gobernantes. Ya lo hemos estado estudiando. Y por eso Él le ofrece todos los reinos del mundo a Jesús, porque son de Él. Y Él dice, te los doy. ¿No querías eso? ¿No querías recuperar a todas esas naciones? ¿No era el plan? Bueno, ahí está, te lo doy. Nada más una condición. Arrodíllate aquí mismo y adórame. Pequeño detalle. Y rápido vas a tener lo que tanto querías. Te regreso todas tus naciones. Mira bien la manera como el diablo tentó a Jesús. Tiene conexión con todo lo que hemos estado hablando. El corazón de Dios de recuperar a las personas perdidas. Satanás, pues demostrando que es el dueño de esas personas y ofreciéndoselo a Jesús para que su misión fuera más rápida. Pero la condición era cambiar de Dios. Obviamente Jesús lo rechazó. Pero aquí vemos un segundo evento donde vemos que el diablo está entendiendo que Jesús quería recuperar esas naciones. Todavía no entendía cómo lo iba a hacer, pero le quedaba claro que era una amenaza para su reino. ¿Okay? Un tercer evento se da en Lucas 10:1 y versículos 9 y 17. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Sanen a los enfermos que encuentren allí. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira, un evento representativo. Jesús, aparte de escoger a los 12, después escoge a 72 y los manda de dos en dos. Acuérdate que este número 70 tiene un valor simbólico que está conectado a la Torre de Babel, a Génesis, a esas 70 naciones que se perdieron, que Dios decidió dejar atrás por su rebelión y que quiere recuperar. Y aquí Jesús, al mandar a esos 72 de dos en dos, es de una manera representando todo el esfuerzo que se va a hacer a través del Evangelio por recuperar todas las naciones. Y si te fijas, hay resultados sobrenaturales. Uno, sanar a los enfermos. Y se creía que alguien que era responsable de muchas enfermedades era el diablo. Y dos, expulsar demonios, que los demonios se sometieran a ellos por el nombre de Jesús. Estos dos elementos sobrenaturales marcan que este ministerio que Jesús estaba creando estaba destinado
a atacar el poder demoníaco y a quitarle lo que se había robado. ¿Ok? Y justamente con ese número 72 que hace alusión a aquellos 70, bueno, pues todavía más. Un evento muy representativo. Pero hay un cuarto evento. Fíjate bien en esto. Lo encontramos en Mateo 16:13, una escritura que ha sido pues muy debatida por muchas razones. Dice acá, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Hemos leído este pasaje y lo hemos explicado, pero vamos a profundizar un poco más para entenderlo mejor. Aquí nos dice primeramente el versículo 13 que Jesús llegó a una región llamada Cesarea de Filipo. Bueno, esa región, Cesarea de Filipo, antes se llamaba Basán, en tiempos del Antiguo Testamento. Basán. Y esa era un valle que estaba al pie de un monte llamado Hermón, que también es un monte muy importante en la teología de la Biblia. Aquí en la pantalla tienes este monte con una cueva que era conocida como la puerta del infierno, que se creía por el pasado pagano de este lugar, porque realmente había sido un lugar pagano, donde se practicaban cultos paganos, se creía que esa era la entrada al inframundo. Y no solo eso, sino te fijas en Deuteronomio 3:10, que lo tengo aquí en pantalla, dice, también nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad, todo Basán, hasta Salcá y Edrei, y ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue, quien dice ahí, el último de los gigantes. Además, era un territorio que pertenecía a los gigantes, a esa raza de seres anormales que nacieron de una unión ilegal entre seres divinos y mujeres terrenales. Entonces, todo esto era un territorio demoníaco por donde le vieras. Antigua región de paganismo, en ese tiempo Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, con un contexto de seres sobrenaturales demoníacos, y esa puerta que representaba la entrada al reino de la oscuridad. Y Jesús está ahí parado, ahí estaba parado. Y ahí es donde da este mensaje. Pero antes de eso también, en el pensamiento judío de la época, recuerden que hemos citado primera de Enoch, en el pensamiento judío de la época, este monte había sido el lugar donde sucedió lo siguiente. Dice, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. ¿De quién está hablando aquí? Primera de Enoch. De esos ángeles que bajaron a la tierra a unirse con mujeres, de los vigilantes rebeldes. Entonces, a su vez también el monte Hermón era conocido por eso. Así que vamos a unir las piezas. A una ciudad de origen pagano, que seguía siendo pagana, donde hubo sacrificios a los demonios, una cueva representaba la entrada al inframundo, un monte que representaba la bajada de los ángeles rebeldes a la tierra a crear un desastre, y ahí se para Jesús, y ahí es donde dice, sobre esta piedra, la piedra que está ahí enfrente de ellos, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Por eso es tan simbólico este mensaje que da en ese lugar, porque está parado en la zona cero de la intervención demoníaca en la humanidad. Y dice, sobre este lugar, sobre este sitio, mi iglesia se va a levantar y va a prevalecer sobre esto.
Entonces está mandando mensajes a las fuerzas del mal, diciéndoles, ya llegué y voy a acabar con ustedes. Y obviamente aquellos están todos inquietos, ¿no? Por todas estas palabras que está diciendo Jesús. Pero hay uno más. Quinto evento, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La transfiguración. Bueno, se cree que ese lugar donde Jesús llevó a cabo la transfiguración fue nada menos que el monte Hermón, el mismo lugar donde esos ángeles supuestamente bajaron y comenzaron el desastre. Y ahí es donde Jesús escoge transfigurarse y donde se escucha otra vez una voz del cielo y donde los discípulos se asustan y otra vez está mandando un mensaje a Satanás. Está provocándolo de alguna manera, haciéndole saber que él está retomando todo lo que el diablo se había robado y que él va a ganarle esta batalla. Así que estos eventos no son aleatorios, no es un cerro que Jesús encontró en el camino y dijo, pues aquí me subo y me transfiguro. No, todo fue planeado, todo fue elegido con precisión. No se ve a simple vista, primero porque no traemos ese contexto judío, no vivimos en esa época, pero para ellos era más significativo incluso que para nosotros, porque conocían todos estos detalles del monte Hermón, de Basán, de la puerta del infierno. Ellos entendían dónde Jesús estaba parando. ¿Okay? Y para nosotros es más complicado entenderlo. Y finalmente, ¿qué sucedió? La estrategia funcionó. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces no hemos leído esa escritura y tal vez no la hemos entendido bien? Lo que nos dice es que cuando ya Jesús muere, Satanás obviamente atrás de su muerte, instigando a las personas, y luego resucita, y luego ofrece salvación a todo el mundo a través de ese sacrificio, pues imagínate cómo se sintió el diablo y sus demonios. Qué frustración, qué coraje, qué enojo. Fueron humillados por Jesús, fueron avergonzados públicamente, fueron engañados por el Hijo de Dios. Nunca pudieron descubrir qué es lo que él estaba haciendo hasta que ya había sucedido y era demasiado tarde. Habían sido derrotados. Jesús derrotó a Satanás en la cruz y en la resurrección. Y gracias a eso hoy tenemos una esperanza. Por eso nos rescató del reino de Satanás con su sacrificio. Y al hacernos nosotros discípulos de Jesús, somos rescatados de ese reino. Pero todo esto al diablo, para él fue algo muy frustrante, de mucho enojo, y por eso está más enfurecido todavía, porque fue engañado. Nadie supera a Dios en sabiduría. Nadie supera a Dios en planeación ni en estrategia. Y el mismo Satanás fracasó. Así que, hermanos, esto es el tema de hoy, escondido a plena vista. Este plan maravilloso de Dios está ahí en las Escrituras y siempre ha estado, pero a la vez estuvo escondido hasta que se fue revelando y hasta que hoy nosotros lo entendemos mejor. Pero mira todo lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos, para darnos una oportunidad. Y
Entendamos que el diablo ya está derrotado. Esta guerra no es saber quién gana. Ya fue decidida. Él ya perdió y ahora se quiere llevar a los más que puede con él. Pero la guerra en realidad ya tiene vencedor. Es Dios, es Jesús y todos los que estemos con él. Así que este es el tema de hoy. Vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas y paramos grabación.